Bienvenidos a Poncho Morado Podcast, donde la cultura es una merienda compartida. Va iniciando el mes de diciembre, el último mes del año, y va cerrando la primera temporada de Poncho Morado Podcast. Para el día de hoy he invitado a dos queridos amigos. Los saludo primero y ya les cuento que hablaré con ellos. Bienvenidos, Tristán Carbuz y Daniel Agramonte. Hola, ¿cómo estás? Daniel, yo estoy bien, ¿y ustedes? Muy bien. Ustedes están muy sonrientes porque la picardía que traen para el tema a tratar los delata. Fíjense, señores, hace unos años, ya muchos, a inicios de 2003, 2004, yo empecé a dar clases y tuve la dicha de conocer a una generación que yo diría que me cambió, si hay algo positivo en mí como persona, porque me dio esperanza sobre la juventud dominicana. Ya ellos son señores, padres algunos, ustedes ambos son padres, ¿no? Pero tuvieron una oportunidad que era más escasa cuando mi generación y las anteriores estudiaron, y es que tanto Tristán como Daniel estudiaron fuera de la República Dominicana. Y yo estoy convencida de que ellos, nosotros somos todos abogados, Tristán, Daniel y yo, y por supuesto solo puedo hablar de la experiencia en nuestro oficio, cambiaron la cultura jurídica, pero en el proceso se divirtieron mucho. Y de la diversión, además de la experiencia cultural que ellos tuvieron, vamos a hablar en especial porque la travesía de ellos es larga, porque ellos vienen desde la provincia, o vinieron hace unos años a estudiar desde la provincia a la capital y luego después a la madre patria. Por eso este episodio se llama De la provincia a la madre patria. Bueno, expliquen primero, Tristán, empezando contigo, ¿en qué año viniste de San Pedro, en tu caso? Sí, bueno, yo soy de San Pedro de Macorís. Yo nací en Santo Domingo por un tema de facilidad, digamos, de centros hospitalarios, pero toda mi infancia y mi adolescencia yo la desarrollé en San Pedro. Mis estudios de primaria y de secundaria también. Yo terminé el bachillerato en el año 2003 y justo ese año, en verano del año 2003, me trasladé y me mudé a Santo Domingo para iniciar la carrera en Pucamaima en septiembre del año 2003. ¿Y dónde viviste? ¿Con una tía o viniste a vivir solo? No, yo vivía solo en Bellavista, en un apartamentico muy modesto que pude conseguir ahí en la Gaspar Polanco, recuerdo, ¿Y cerca de la Núñez. ¿Cómo tú ibas a la Puca? ¿Ibas en tu carrito público? No. Gracias a Dios, mira, Angélica, gracias a Dios que uno tenía la posibilidad de trasladarse. Yo tenía un vehículo, una Jeepetica Kia Sportage verde, me acuerdo, ¿te acuerdas también? Claro. Verde. Y ahí yo me desplazaba. Ese era mi medio de transporte en la ciudad. Gracias a Dios, en esa etapa inicial no necesité del transporte. Por los medios que los padres a uno le facilitaron. Está bien. Y en el caso de Daniel, vino de Romana. No, claro. De la Romana, porque Romanas dicen la gente que tiene villa en casa de campo. Es una construcción del capitaleño, el concepto romana, pero yo vengo de la Romana, nacido y criado allá, en el pueblo. Y nada, en el 2003 igual también vine a la capital a estudiar Derecho en la Pucamaima, pero nací, me crié y estudié el bachillerato en la Romana. Y ya luego, bueno, me mudé aquí en la Julia, o entre la Julia y la zona universitaria, con mi hermana. Que también era estudiante. Que también era estudiante. Al principio era el Cajito de Fernando, como dicen, a piecito, porque me quedaba cerca la universidad, pero ya luego hicieron un esfuerzo y nada, y por mi hermana consiguieron un carrito y andábamos los dos en ese carrito. Qué chulo, qué bueno que ambos entraron en 2003, que fue el año que yo también entré a la universidad a facilitar. ¿Pero ustedes se conocían desde la región del este? No. Bueno, nuestros padres, obviamente, por un tema de la carrera, sí se conocían, pero Tristán y yo no nos conocíamos. ¿No? Yo tengo un primo que es de la Romana también, que estudió, sí, jugaban pelota juntos ustedes. Sí. Pero yo y Daniel no. Héctor, sí. Daniel y yo no nos conocíamos. El cambio de una ciudad pequeña como la Romana, o San Pedro no es tan pequeño,
a Santo Domingo de principio de milenio, un Santo Domingo medio en crisis económica, no nos aumenté en política, pero la cosa estaba dura en esos años. Bueno, ustedes llegaron en 2003, o sea que le tocó aquel momento entre diciembre de 2003 y enero de 2004. Yo me acuerdo muy bien porque yo me casé en ese periodo y hubo muchos temas en la economía. ¿Cómo era la mirada de ustedes desde el punto de vista de estudiantes de todo lo que estaba pasando? Bueno, yo recuerdo que se armaron debates en las aulas de la Pucamaima. Sí. Por ejemplo, yo era uno que debatía de manera enérgica. Y recuerdo el tema de la crisis de Baninter y los efectos que tuvo esa crisis en las aulas y de verdad gracias Julio. Gracias. Fue bien. Saludo a tu público de Poncho Morado. Gracias. No, ya veo, baja la cabecita para que te vea. Pero de verdad que el cambio de vivir de la Romana a la capital, por lo menos yo lo sentí mucho en las aulas, porque uno tuvo que adentrarse al medio, conocer personas nuevas, y porque el que viene del pueblo tiene que hacer un esfuerzo para sobresalir, porque si no sobresale, pues obviamente que te quedas aislado, y de verdad que fue un proceso un poco duro, pero salimos airosos. Y sobresalieron. Puedo dar testimonio que fueron brillantes estudiantes y son brillantes profesionales. Pero en realidad la educación a nivel de bachillerato en todo el país, cuando uno pasa a la escuela de Derecho, que tiene un estilo un poquito más, o sea, de los años que yo estudiaba, la cultura de los maestros era medio dictatorial. Yo no sé luego, cuando llegaron profesores que les tocaron a ustedes, si ustedes sintieron que ese cariño que tenía el maestro de la escuela, la profesora de secundaria, a pasar a estos abogados en ejercicio, porque aquí nadie se puede dedicar al magisterio a tiempo completo, y un poco ¿cómo se sentía el efecto de cuando llegaba uno de esos maestros? Había uno que otro temido, ¿no? Pero déjame yo decirte algo, Angélica. Yo creo que uno de los cambios que experimenta el adolescente es precisamente esa transición desde el bachillerato a la universidad. Imagínense, olvidémonos del cambio ya de ciudad y de todo lo demás. Yo pienso que es un cambio importante porque tú sales de un entorno de seguridad, que es el colegio. Un entorno de confort, donde tú vienes con un grupo de amigos con el que posiblemente tú tienes muchos años ya. Y donde conoces a los profesores, se interrelacionan los padres. Entonces, ese cambio de por sí es un cambio que es notorio, es trascendente. En el caso de Taniel y en el mío se sumaron otros ingredientes. Además del cambio, también experimentamos una transición o un cambio de ciudad. Yo te digo que yo pasé de vivir en mi casa a tener que asumir las responsabilidades del hogar también. Sí. Que eso también te forma mucho porque ya asumes un sentido de responsabilidad mucho mayor. Sobre todo en mi caso, que yo tenía siempre la aprensión, bueno, si hago algo indebido, tengo la posibilidad siempre de volver a San Pedro, o me llevan a San Pedro, etcétera, y yo no quería. Pero vamos a hablar de cosas más divertidas. Los que vienen del interior son como más bailadores que los de la capital. Yo creo que ahí ustedes llevaban ventaja a la hora de la fiesta. Digan la verdad. Dime tú, Daniel. No, bueno, eso depende el momento. Todo depende del momento. ¿Qué estaba de moda en los años? No, el reggaetón. Era el reggaetón. Daddy Yankee. Pero ya ustedes venían artillados de reggaetón, llegaba también, o sea, en todas partes. Claro, no. De hecho, por lo menos en la Romana, nos criamos con reggaetón, fue. Pero ustedes salsean, bailan salsa o merengue sí, pero salsa. Sí, pero la salsa ya se fue quedando. Yo no he atrás. sido buen bailador nunca. Eso yo rompo como con ese pero en San Pedro hay mucha poesía, hay mucha tradición literaria, o sea que su muelito ustedes daban. Sí, y eso yo lo vi en mi casa también. No, y la bachata. Claro. Sí, también tenía, la bachata sigue en un momento de gloria, pero eso eran los años que Romeo estaba allá arriba, o sea que no le fue mal. Pero la época de nosotros se caracterizó por como le decimos nosotros, el party de Marquesina, que era una fiesta en la Marquesina de la Explícame casa. Porque yo no participé. Bueno. Yo estaba criando a mis hijos en esa época. Son las fiestas que uno armaba en la Marquesina de la casa de uno. Ok. Entonces ahí era reggaetón y merengue y salsa y todo.
Ah, muy bien. Un poquito de civil, de penal, reggaetón. De todo. Sí, porque también en la formación de los pueblos en los pueblos no había tantos clubes y tantos sitios donde ir como aquí en Santo Domingo, por ejemplo. Entonces, eso es otro de los cambios. Entonces, uno tenía que acudir a las marquesinas porque, uno le llama marquesinas, pero a las casas de los compañeros, porque realmente era como el centro donde uno se reunía. Aquí uno lo hacía en un bar, en un restaurancito, lo que sea, pero... Pero también ustedes se llevaban a sus panas. Vamos para San Pedro, vamos para Roma, a pasarse los fines de semana. Y eso siempre ha gustado mucho. Claro, yo recuerdo, porque es una aventura. Vamos a conocer por allá. Sí, yo iba con compañeros de aquí, sí. Yo recuerdo que una Semana Santa nos fuimos a ver Oliver. Esos son queridos y conocidos pasados alumnos, brillantes abogados. Para la Romana, y bueno, eso fue épico. Estábamos en la playa en Domínico, ya tú sabes. ¿Qué recuerdan? Bueno, y ahí surgió la amistad entre ustedes dos. No, pues, claro, desde el primer semestre tomamos ciclo básico, como se le llama. Y recuerdo que Tristán, uno que le decimos Mante, y yo, bueno, al ser los tres del este. Para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo. Y hasta el sol de hoy. Coincidimos en el primer, fue por azar, no fue porque no nos conocíamos, obviamente. Coincidimos ahí en un grupo. Empezamos a sortear las vicisitudes de algunos profesores. La profesora de francés. No, pero no la profesora Novoa, no esa. No, de ciclo básico, profesora de francés. Ciclo básico. Bueno, y entonces ahí nos integramos y nos unimos y bueno, hasta el sol de hoy hemos cosechado una buena amistad, una muy buena amistad. Compadres somos ahora. Ah, sí. Sí. ¿De quién? ¿Quién es padrino? Padrino de suya. De la gran. Ah, muy bien. Entonces, luego vino la otra jornada, la otra travesía, esta vez fuera del país y esta vez al otro lado del charco, es decir, en España. Pero antes de otra cosa, que el que viene del pueblo a la capital, uno encuentra todo lejos. Sí. Un día, Tristán y yo íbamos para la ferretería americana. Sí. Y bueno, nos perdimos en la Nuña de Cáceres. Y la vergüenza fue preguntar, ¿dónde queda? ¿Dónde estábamos? Y no había Waze, no había nada. Ni smartphone, ni nada. Para la autopista Duarte cogimos. Nosotros cruzamos para la derecha y para la izquierda. Nosotros cruzamos después de Carrefour y yo le digo, Daniel, es que no puede ser por aquí, porque tenemos mucho tiempo manejando. Y bueno, para llegar a la ferretería americana, señor, eso fue... Daniel y yo conversamos sobre eso. Señores, es que el que no sabe... Perdido. Totalmente perdido. Y entonces como quedaba apuro de decir que se perdieron. No, para que los capitanes dijeron, pero eso está ahí. No, él y yo sabíamos que estábamos perdidos porque andábamos en el vehículo. Y llegamos, recuerda que llegamos. Sí, pero luego... Llegamos 2 horas después a la ferretería americana. Literalmente perdido en la Nuña de Cáceres. Porque ahí fue que en lugar de doblar a la derecha, doblamos a la izquierda. Y sí, cogimos la Kennedy como quien va al Cibao. Ya usted sabe, esas son de las cosas que a lo que venimos del pueblo nos pasan. O nos pasaba, ¿no? Sí, pero ya la capital es de ustedes. No, pero... claro. Antes de hablar de su amistad hoy día, por supuesto hay que hablar de ese momento en que se fueron juntos a Madrid, ¿no? Sí. ¿Y vivieron cuántos años? Un año. Un año, pero fue un año intensivo. Intenso. ¿En qué época del año llegaron? ¿En el otoño? 9 de septiembre yo llegué, empezando ya el frito. ¿Y fueron al mismo centro de estudios? No. ¿Dónde tú estabas, Tristán? Yo yo hice maestría en el Instituto de Empresa. Ah, excelente. Y fui el primero que llegó, por cierto. Yo fui el que tuve que buscarlo, la casa. Yo resolví toda esa parte. Ahora, dime la verdad. Dime qué te puso tu mamá en esa maleta. Bueno, yo no recuerdo muy bien, Angélica, pero ahí lo que había era ropa y cosas básicas. No recuerdo nada extraordinario, ni sazones, ni comida, nada de eso. Yo recuerdo que era ropa y temas para el frío que ya venía. Sí. Cosas de los documentos de la maestría y cosas así. Me llevé mi computadora, en mi bulto de mi computadora. Cosas así. Yo viajé el 9 de septiembre del año 2008. Y la llegada siempre es dramática, ¿verdad que sí, Daniel? Bueno, imagínese, uno acostumbrado a Estados Unidos. Yo que nunca había ido a Europa. Exacto, sí.
yo estaba esperando rascacielos. Y cuando yo llego a Madrid, bueno, cuando estamos aterrizando, yo eso árido, edificios como de ladrillo, yo... ¿Qué es esto? ¿Y qué pasa aquí? Y que, bueno, porque hay una anécdota que yo viajé con Junior Hill, un amigo en común, y según él nos iban a buscar al aeropuerto de la embajada. Yo le dije a él, Junior, ¿tú estás seguro que nos vienen a buscar al aeropuerto? Pues mire, terminamos nosotros con el letrero, Daniel Agramonte y Junior Hill, buscando a la persona. Nadie llegó y tuvimos que tomar cada uno un taxi por separado. Carísimo. Y el taxi nos cobró 75 euros a cada uno. Qué dolor. Obviamente nos robaron, porque claro. En ese momento no era eso. Y antes, en esa época tú tenías que subirte individualmente. Ya individual. Uber acabó con eso. Ya los taxis de Madrid han cambiado su filosofía, gracias a Dios. Individual. Qué duro el sindicato, claro, para hacerte gastar más. Claro. Él en uno y yo en otro. Y obviamente cuando llegamos a Barajas, la primera experiencia fue terrible, porque yo me puse en el lado izquierdo de la escalera eléctrica. Uh-huh. Y una española me dijo de todo. Tío, ¿qué te pasa, hombre? Ponte a la derecha. Yo no sabía que el lado izquierdo era para caminar y el lado derecho era para quedarse estático. Uh-huh. Y obviamente así fue que me recibieron en España. Ahí fue que te quitaron el primer cadillo. El primer cadillo fue así. de una vez. Increíble. Y van cayendo otros. En la maleta tuya era también en la maleta, de resguardos. Yo recuerdo que mami, en su afán de colocar algo, me dejó una bufanda y un abriguito que lo compró. Bueno, ella vino aquí a la capital, en Zara. Y obviamente también recuerdo unos guantes que la que era mi jefa me regaló de Zara también. Marrones. Sí. Que aquellos tiempos. Sí. Y bueno, en tu caso, ¿en qué centro de estudio estuviste? En el CEF, que es el Centro de Estudios Financieros de Madrid. Entonces, el primero buscar dónde vivir, ese es el otro tema. Pero oye ¿cómo fue el asunto, Angélica? A mí todo eso, yo que lo que he ido es a cursito corto, todo eso es un estrés. Que uno lo piensa y uno lo hace, pero son muchas cosas que hay que hacer. Mira cómo fue este proceso. Yo fui el primero que me fui. Daniel se fue como 2 semanas. En octubre. Yo fui el 9 de septiembre. Porque en el Instituto de Empresa había una primera fase que era para abogados extranjeros, como una etapa de adecuación. Que no era el máster, era como un premáster para los abogados extranjeros, ponerlo en sintonía con lo que venía luego. Y empezaba como el 15 de septiembre, algo así. Yo me fui una semana antes. Me fui donde una joven de la Romana, amiga, que nos conocimos en ese proceso, y ella me recibió en su casa. Okay. Mira qué interesante. La solidaridad. Sí. Me recibió en su casa no porque ella y yo nos conociéramos, sino porque su papá era amigo de mi tía de la Romana. Así fue el asunto. Y bueno, duré como 4 o 5 días. En el portal del Instituto de Empresa había muchas casas de alquiler. Muchas casas de alquiler para los estudiantes del Instituto de Empresa. Y ahí yo me metí y conseguí una, que era un apartamento era bastante bueno. Era grande, estaba en buen sitio. Tenía 100 metros, pero 100 metros de Madrid es mucho. Y con la distribución europea, ahí había de todo. Yo no sé, 3 habitaciones, 2 baños, un cuarto de visita. Un príncipe. Sí, eso, y tenía balcón incluso. Y bueno, le escribí a la señora, doña Ángela. ¿Te acuerdas, doña Ángela? Le escribí a doña Ángela. Y doña Ángela fue una señora tan cortés, incluso me ayudó a trasladarme en su carro. Había como una cercanía por ser estudiante del instituto. Los hijos de ella eran egresados del instituto. Que era condición sine qua non. Que era una condición. Sí, porque había también como un estigma. ¿Qué sé yo? Un estigma con los dominicanos, tú sabes, eso, bueno. Pero al ella ver, bueno, va a estudiar en el instituto, mi hija se graduaron del instituto, no, este muchacho se le puede alquilar, no hay problema. Esto es un dominicano, pero está en los caminos. Sí, está en los caminos, está alineado el muchacho. Y bueno, así lo hicimos. Ella me dijo, sí, vamos a alquilar. Yo llamé a Daniel, mira, conseguí algo, cuesta 1.100 euros, costaba 1.100 euros costaba el alquiler. Bueno, vamos a dividirlo, no hay problema. Y así lo hicimos. Y yo lo renté todo, y ya cuando Daniel llegó con Junior, ya estaba Nelson allá, ¿no? Sí, ya el apartamento estaba listo, Daniel llegó a su casa.
Yo llegué tranquilo. Chévere, ¿no? Tú llegaste VIP. VIP. Y yo tenía la lucha la cogió Tristán, pero Tristán encontró una persona amable. Sí, doña Ángela, óigame, súper chévere. El día que ella me llevó, me ayudó incluso a comprar algunas cosas. Me llevó IKEA en su carro, que no sé, como que no se estila. Y yo compré algunas cosas que faltaban y súper bien, súper bien ese proceso. La cama también, ¿no? Compré una cama, sí. Recuerdo que, óigame, yo recuerdo que yo fui a un Western Union de Gran Vía, señores. Tú sabes lo que es Gran Vía. Gran Vía es un tumulto. Sí. Y el dinero del depósito yo lo saqué de ahí. Porque no había tampoco facilidad de tarjeta. En ese momento no. Y luego uno piensa, cónchale, pero esto es un acto de imprudencia que uno hace. ¿Cómo tú, con este gentío que hay en ahí están todos los carteritas de Madrid, etcétera? Sí. Yo saqué todo ese dinero del depósito del apartamento, que eran como 2 meses o 3 meses, no me acuerdo. Y yo lo saqué, me monté en mi tren y se lo llevé a ella. Eran 3,000 euros, 2,000 y pico euros, que era mucho dinero en billetes. Sí, pero ahora siempre el estudiante mete la pata. Como decía en mi época, explíqueme cuando le tocó hacer de griego. En mi época, cuando tú hacías algo que metía la pata, hice una griegada, decía, pero ya yo sé que eso no se usa. Pero siempre hay momentos donde tú aprendes, como dicen los norteamericanos, the hard way, metiendo la pata. Daniel, ¿cuál fue la primera tuya? Bueno, la primera mía fue en el aeropuerto. Ah, bueno, sí. Esa fue la primera. Llegando. A cuestión de horas. Esa fue la primera. Hay que tomar en cuenta que en esta época que llegan Tristán y Daniel no había teléfonos inteligentes, no había... No había roaming tampoco. O sea, uno tenía un celular que no funcionaba cuando tú llegabas, como pasa ahora. Nada, sí. Eso era lo básico, claro. y además costoso. Yastel. Sí, o sea, porque ahora uno saca un telefonito de eso. Una tarjetica para poder llamar, o sea, uno recargaba y era así. Exacto, como la recarga. Exacto, así era, no había internet. No había GPS tampoco, nada de eso. No, entonces, llegar a la clase, llegar a la universidad, no hubo ahí, no te perdiste en el camino. No, porque una de las cosas que más me sorprendió, por lo menos de Madrid, fue el sistema de transporte. Que es muy eficiente, o sea, el metro, el bus. De verdad que fue muy friendly a nivel de transporte. Los temas fue en el piso. Sí. En la convivencia, más de 4 hombres solos, en la división de las responsabilidades. No era como en Friends, no era tan ideal, ¿no? Se tornó un poco rudo. Sobre todo por las tareas que más frecuentemente hacen damas, como fregar. No, porque yo asumí el fregado, porque de una vez. yo tengo una maestría en fregado. Trita, ¿y tú qué asumiste? Ese fue el gran problema. Yo te voy a decir. Ya yo vi. Pero déjame decirte algo. Tú sabes que en el proceso de búsqueda de apartamentos, hubo apartamentos que yo vi en internet a los que yo nunca supe llegar. O sea, yo recuerdo una vez en Diego de León, que tú sabes que Diego de León es terrible la estación, porque tiene muchas salidas subterráneas. Lo que nadie te explica claramente es cómo salir bien. El túnel. Y obviamente a todo el mundo le pasa que cuando tú sales ya a la calle, para tú volver a ubicarte dónde está el norte, el sur, yo me ubico bien con el sol, etcétera, pero no era tan fácil. Yo me acuerdo que en ese proceso de buscar apartamentos, yo busqué como 3 o 4 y nunca pude llegar. O sea, no supe llegar cómo se hacía. Y entonces, en el proceso de adecuación de por dónde salgo, que llegué ya a la estación que es, pero cómo salgo, cuando salgo, hacia dónde camino, para dónde... Eso a mí me tomó unos cuantos días. Esa parte. O sea, fueron como de los procesos iniciales. Al principio es muy uno está desorientado. Uno está desubicado. Y con el tiempo en contra, porque hay que ir a clase. Y el tiempo en contra. Yo recuerdo que yo creo que cuando yo empecé la etapa de los estudiantes extranjeros, ya yo había conseguido el piso. Fue como muy rápido, ¿verdad, Daniel? Fue rápido, sí. Fue rápido. O sea, yo me puse en eso y conseguí. Entonces, luego con el tema de la división de la casa, en mi defensa, lo que ocurrió es que el horario mío era diferente. Porque Daniel tenía clase en la tarde y yo tenía clase desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Entonces, las actividades que hacían ellos en la mañana no las compartía yo. ¿Tú entiendes? Entonces, a veces se generaba ahí una situación, pero no era producto mío ni de ellos, sino yo creo que era del horario. Pero una pregunta, o sea, ¿cocinaban para los 4 cada quien? Porque el señor Carbucia dividió. Yo armé una división. Ahí. Él dijo, su compra, él la compraba aparte. Okay. Entonces, tenía en la nevera... El refri tenía claro, o sea, eso es la división. Su división con otro Tupperware. Entonces Junior, Nelson y yo
hacíamos... Que compartían horario. Compartíamos la compra y obviamente todo. ¿Y qué cocinaban ustedes? Bueno, Junior y Nelson de todo. Unos escalopines de cerdo, mira. No, cocinaban de todo. Junior Buenísimo. Sí, cocinaban de todo. De hecho, él cocina, o sea, él sigue cocinando. No, y la verdad que en Madrid la comida es fresca y se cocina muy bien. Si hay uno con talento, en este caso dos, hasta se echa unas libritas. Mire, por ejemplo, el caso, o sea, yo no tomo leche de que en cartón y nada de eso, pero en Madrid probamos la leche de Carrefour y realmente era una leche de calidad. Y cuando llegué aquí intenté hacer lo mismo y yo no, esto es un suero. O sea, que realmente la calidad de los alimentos es palpable en esos países. Pero los otros dos roommates también estudiaban... en otra universidad. Ya, todo el mundo un sitio diferente. Ellos estudiaban en la Pontificia... Ellos estudiaban algo como de ingeniería informática. Ingeniería de software. Ellos son informáticos. Ellos sí estudiaban juntos, ellos dos. Sí, qué interesante. Hicieron la misma maestría y todo. No tuvieron ninguna experiencia de que lo asaltaran por ahí. No, para nada. Qué bueno. Nosotros sí vimos un robo, pero fue en Barcelona, en el metro. Pero afortunadamente no les tocó. No nosotros. A pesar de que nosotros estábamos casi durmiendo, ¿no? Porque era de madrugada, porque estábamos en un festival y bueno, pero esa fue la única experiencia que nosotros tuvimos de así como... Ustedes los dos vienen de familia de abogados y litigantes, o sea que tienen, y se nota, muy buena oralidad, pero no siempre los extranjeros nos entienden a los dominicanos. A la hora de la clase, ¿cómo era el tema? O sea, las clases había mucha participación oral, o ustedes tenían quizás dificultad de entender el acento de algún maestro. Por ejemplo, yo tenía un profesor que yo no lo entendía. Se llama Diego Almedilla. Ese señor hablaba rapidísimo. ¿Y de qué? ¿Era de alguna región o era de verdad que no sé, pero yo no lo entendía a él. Y eso era un problema, porque entonces era muy oral. Sí. De hecho, todas las clases, creo que también en el caso de Tristán, era con el método del caso. O sea, y eso era oral. O sea, ahí no había... Ahí había y no está permitido grabar, ¿no? Como aquí, no, allá eso no se puede. En lo absoluto. De hecho, que eso fue uno de los cambios a nivel académico, porque era 100% método de caso, en el caso mío. Sí, igual allá. Pero ahí con el tema del idioma, ¿verdad? Que al final el mismo idioma, del regionalismo, digamos. Exactamente. Uno no se puede coger eso personal. No, para nada. Porque darse a entender. Porque ellos sienten que nosotros hablamos otra cosa, pero a fin de cuentas nosotros sentimos lo mismo. O sea, o sea, lo que uno tiene que tratar de... porque uno no puede acomplejarse con eso. Porque yo tengo amigos, por ejemplo, y dicen, cónchale, pero es que esta gente no me entienden, ahora tengo yo vergüenza de hablar. No. Así es que nosotros hablamos. Obviamente, ahí nosotros cortamos palabras, eso es cierto. Pero ellos utilizan palabras que igual uno nunca ha escuchado por aquí. Entonces uno lo que tiene que insistir y ser resistente a cualquier tipo de crítica, y si no te entienden de una manera, trata de explicárselo de otra. No, y hay un punto que hay que llegar a hablar en el acento del lugar, como dice el dicho, cuando estás en Roma, haz lo que los romanos hacen. Así es. Y si toca. Ahora, llegando al aeropuerto aquí a la isla, hay que dejar ese acento españolito. Claro. Allá en el avión, porque si no, las cuerdas que te dan los amigos, digo, pero a este no le pasó algo por el estilo. Yo tengo una amiga que se quedó viviendo. Tengo una amiga que se fue en septiembre, se fue en agosto del mismo año que nos fuimos nosotros. No, del año anterior, 2007. Agosto 2007 se fue. Se graduó de Pucamaima y se fue de inmediato. De San Pedro. Y vino en octubre y vino hablando español. Yo probé. Como una española, pero acá, tú te estás escuchando. Me dice, bueno, lo que pasa es que no me entiende nadie, tengo que hablar así. Sí, ya, pero bueno, estamos aquí. Y nunca falta un amigo que lo que va es a bonchar. Que allá está Daniel y Tristán, voy para allá. Y lo que quiere ir a salir y a amanecer, y ustedes en estudio. ¿No le llegaron de esas visitas? No, visita no. Sí, residentes. Sí coincidimos con dominicanos que estaban on fire. O sea, era 24/7. Sí. Pero que obviamente... Y triunfaron en ese aspecto también. Y se quedaron también. O sea, okay. Yo tengo un amigo, Carlos, él se quedó y tiene 3 niñas ya y todo. Pero él vivía ya usted sabe. Todas las noches de parranda. Porque la ciudad se presta. Claro, se presta, y obviamente en cada esquina hay un chiringuito, como dicen ellos. Chiringuito, un bar de tapa. Y bueno, imagínate, al lado del CEF
¿sabes? La escalera, que eso era de la clase por la escalera. Directo y en vivo. Directo y en vivo. Y, o sea que, bien. Y pudieron disfrutar de viajes alrededor de España, o sea, excursiones y más allá en el continente. Sí, no. La facilidad de la conectividad en Europa es impresionante. Nosotros fuimos por ejemplo, nosotros fuimos a Portugal con 10 euros. ¡Wow! Y a Bruselas por 25 euros. O sea que realmente aprovechamos el momento para viajar también. ¿Sabes qué, Angélica? Yo le digo a los estudiantes de licenciatura, mira, a mí me pasó, mira qué me pasó. El Instituto de Empresa es muy demandante. Es muy, muy demandante. Entonces, el método de evaluación que ellos utilizan te genera como una locura. Porque ellos reprueban siempre a alguien. Ellos le llaman eso como la campana de Gauss. Entonces, si el curso es muy bueno y tú sacaste 85, pero tú eres el peor, tú repruebas. Oye, si el curso es muy malo y tú sacaste 65, pero eres el mejor, tú tienes a más. Ese es como el método de evaluación. Ellos utilizan eso. Uh-huh. Entonces, eso te pone un esquema de competencia que a mí en lo personal, y bueno, tú eres testigo, me limitó mucho ese tiempo inicialmente de salida y de hacer eso. Claro. Porque yo no podía darme el lujo de que a mí me reprobaran. ¿Tú me entiendes? Esa gente te devuelven tu dinero y te fuiste. Yo no podía, eso no entraba dentro de lo que era posible para mí. Entonces, por eso yo le digo a los estudiantes, miren, vayan a un sitio donde ustedes vayan a aprender, pero también parte del aprendizaje es ver la cultura. Parte del aprendizaje es ustedes poder tener una visión más amplia del mundo, entender que Europa no está tan lejos al final y que aquí hay muchas otras cosas que se pueden aprender que no solamente desde el punto de vista estrictamente académico. Y eso lo digo yo por mi experiencia. A mí, ¿qué me habría gustado? Bueno, tener quizás un poquito más de tiempo para poder hacer cosas que yo veía que mis compañeros, por ejemplo, que mis otros amigos estaban haciendo. Y yo lo tuve, pero al final. Y luego de una situación de estrés que yo no quiero volver a vivir jamás, porque eso no es normal. Uh-huh. Entonces, yo siempre digo, mira, vayan a un sitio muy bueno, pero traten de crear un balance. No, porque parte del viaje es eso. Sobre todo si usted nunca ha ido a Europa, como me había pasado a mí, que yo nunca había ido, y usted no sabe cuándo vuelve. Entonces, aproveche el tiempo, pero no solamente en la academia, sino también conozca. Eso es parte del aprendizaje de esa experiencia de viaje. Sí, porque a mí fue al revés. O sea, yo al principio estaba más relajado, pero en los últimos 4 meses de la maestría fue intenso. Fue intenso, claro. Muy intenso. Al punto de que, por ejemplo, mi esposa se fue para Inglaterra y para Holanda y yo no fui. A ese nivel. Bueno, que tu esposa, que no era tu esposa en esa época. Yo iba a esa pregunta, pero me adelantaste porque Daniel encontró el amor también en esa etapa. Sí, no. O sea, bueno, un beso para mi querida Emma Raquel. Yo me fui, ella se fue a Nebrija y vivía también con 3 amigas más y yo me fui al CEF. Entonces en ese momento éramos novios y, por ejemplo, ella se fue a Roma, fue a Holanda, fue a Inglaterra y yo no podía. Por la demanda académica. Sí, los últimos 4 meses míos fue intenso porque el trabajo final era un business plan y yo ahí era 0. Y obviamente que yo tenía que ponerme en sintonía y nada, y renuncié a todo eso. Pero al principio fue mucho más sí, otro ciclo diferente. Claro. Sí, pero son cosas que, bueno, la misión principal era ir a estudiar. Era ir a estudiar. Y de la cultura, aún fuere lo que le diera tiempo de los estudios, ¿qué es lo que más agradecen de ese tiempo? De la cultura, de tener contacto con la cultura de un país desarrollado, de un país europeo, pero además de país de donde viene nuestra lengua y buena parte de nuestra historia, quizás cuáles recuerdos, y no te recuerdo porque Tristán hace poco que volvió también a otra jornada educativa. ¿Qué es lo que más retienen de esa oportunidad que tuvieron? Aunque fuere solo en el aula, porque la mayoría del tiempo fue a eso que, sobre todo Tristán, no tuvo mayor oportunidad. ¿Qué es lo que más agradeces de esa experiencia? Bueno, mira, esa experiencia a mí me amplió la visión de las cosas. Yo no sé cómo se concretiza eso, pero yo creo que el gran activo que yo me llevé, tanto del programa como de la experiencia de forma integral, fue tener quizás, la mayor capacidad de resolver problemas, porque el máster te dota de esa herramienta
multidisciplinaria por demás. Y el método del caso también, sobre todo el método del caso también. Te presenta una situación donde posiblemente tú no tienes idea y tienes que resolverla adecuadamente. Como se presenta en la vida. Como se presenta en la vida real. A nuestros clientes y bueno, y a nosotros en nuestras vidas personales. Y el tema de la ciudad, uno ve contrastes. Por ejemplo, uno no le asigna valor mucho a poder caminar. Algo tan sencillo como poder caminar. Y en ciudades como esa, que se prestan mucho y que uno siente plena seguridad, uno le asigna mayor valor a eso. Uno le asigna mayor valor, por ejemplo, a las cosas propias de los países, que aquí a veces uno no le asigna mucho valor a lo de uno. Pero cuando usted ve cómo se protege, digamos, lo que es propio de las regiones, de Madrid, de España, usted dice, caramba, pero nosotros tenemos aquí también una oportunidad. Cómo uno puede prescindir de vehículos, por ejemplo. Eso es algo que Madrid te ofrece muy bien, porque el vehículo es un estorbo. Y bueno, eso, ver un poco cómo también la vida se hace más simple en la medida que uno tiene más medios de trasladarse, más medios de incluso salir a compartir en parques, cosas así. Yo creo que es muy importante. ¿Y en tu caso, Daniel? Yo creo, bueno, verdad, yo creo que... Aparte del romance que tú le debes a Madrid, óyeme, Marraquel, eso para siempre. Yo quiero esa foto, para acompañar este episodio. Yo creo que básicamente es eso. O sea, el estudiante que va, por lo menos, ¿no?, a España o a Europa, amén de y aparte del tema académico, de que obviamente uno tiene un plus en cuanto a la calidad, ¿no? Yo creo que lo que uno se lleva de estudiar fuera, por lo menos en Europa, es uno aprender a vivir de manera más simple con mayor calidad. Nosotros que vivimos en una isla, paradójicamente, que tenemos una cultura no insular, a veces nos complicamos mucho. Hasta la vestimenta. Sí. O sea, ¿qué hacemos? O sea, por ejemplo, los abogados, con traje y corbata, chacabana. Entonces, en Europa, la visión, cuando tú te adentras a esa cultura, tú te das cuenta que tú puedes vivir con mayor calidad de manera simple. Y yo creo que ese es hacia ahí que uno tiene también que apuntalar. Desde el punto de vista del tráfico, de las casas, o sea, de las viviendas. O sea, cuando tú vas a una casa de un europeo, te das cuenta de que una casa es sumamente sencilla. Modesta, claro. Modesta. Por ejemplo, yo conocí a un francés que tuve la oportunidad de quedarme en su casa. Y ese francés es una autoridad. A nivel, ¿verdad?, como profesional, y su casa es algo sencillo, o sea, modesto, pero vivía en calidad y con calidad. O sea, yo creo que esa es la visión que uno se lleva cuando uno estudia en países como España, como Francia y tal. Y puedo dar testimonio de que tanto Tristán como Daniel en su vida profesional, en su vida como profesores, han desarrollado, y como amigos, han desarrollado como ha refrescado. Yo siento, y el programa está totalmente dedicado a mis alumnos, porque cuando yo daba clases, yo sabía, estaba cansada el día entero, niños chiquitos, y yo iba, tengo que preparar la asignatura, y eso que yo solamente daba clase en verano, porque mi asignatura era electiva. Pero siempre mi esposo me decía lo mismo al llegar, tú llegas transformada, y yo, es que tú no sabes lo que está pasando, hay una juventud diferente. Ustedes estuvieron muy expuestos por el pensum de esos años a temas como derechos humanos, el crecimiento del derecho constitucional, y al completar esa formación con la experiencia de lo que hace el ciudadano en un país desarrollado para tener calidad de vida, a mí me queda muy claro que ustedes lo integraron a sus vidas, y yo agradezco mucho eso, porque hay que saber aprovechar lo valioso de la vida, como dicen ustedes. Quizá una visita a un parque, que lo tenemos, en nuestro caso a una playa, pero valorar lo que sí tenemos y no darlo por sentado. Y este grupo de estudiantes, luego profesionales, yo creo que cambió. Yo siento una idea diferente de cuando yo estaba en la universidad y salimos
que nos pusieron un billete aquí en la frente y salga a buscarlo, pero rápido. Cuando muchas veces, sobre todo con Daniel, que habló más, me dice, Daniel, hoy es viernes, quiero hablar una cosa contigo. No, doctora, yo los viernes se lo digo a mis hijos en la tarde, para poner un ejemplo. Y sé por la amistad que los une, que también Tristan prioriza mucho a su familia, a sus padres, a su madre, en todos sus compromisos, que son grandes, porque estos son profesionales de mucho compromiso académico, pero también profesional. De modo que qué lindo que tuvieron esa experiencia juntos. Si usted está planeando, si ya llegó, como algunas personas que ya pasaron por aquí, como Isabela del Villar, que anda por allá, Verónica Novoa, que se fueron a la madre patria. Sí. Ahí yo nada más las veo ahí gozando muchísimo en Instagram. Váyase a estudiar eso. Yo sé que usted no necesita que se lo diga. Disfruten de esa experiencia, pero continúen esa labor de traer del viejo mundo las buenas costumbres, como decimos en el derecho. ¿Quieren dar un saludo final para despedir el programa? Tristán, empezando contigo. Bueno, no, Angélica, yo de verdad te agradezco la invitación. Conversar sobre esto me genera mucha emoción, porque son vivencias que uno guarda. Y recordar esos momentos de vida universitaria, no te imaginas la cantidad de recuerdos que me llegan, ¿verdad? Yo pienso que lo importante, Angélica, es siempre priorizar a lo que uno va, ¿verdad? Claro. Por eso es importante saber seleccionar a dónde uno va. Priorizarlo, pero también impregnarse de la cultura, porque eso de alguna manera uno lo va a llevar consigo siempre. Yo, por ejemplo, soy petromacorizano. Yo me siento ser petromacorizano. Siento que he dedicado quizás más tiempo de mi vida viviendo en Santo Domingo, pero yo también siento que tengo algo en Madrid. Fíjate que, y cuando digo, bueno, ¿pero qué te une a ti a Madrid? Bueno, mis años de estudio y los recuerdos que tengo ahí. Y las vivencias, las experiencias y las relaciones que uno mantiene. Seguro que sí. De manera que es una buena experiencia. Todo el que tenga la posibilidad, yo pienso que debe hacerlo. Y debe tratar siempre de ir ampliando el espectro de educación. El derecho dominicano quizás no es necesariamente el derecho español, pero uno también aprende cómo hacer las cosas. Y eso es universal. Y ya luego eso uno desarrolla las herramientas para domesticarlo y usarlo aquí. Excelente. Y eso es importante. Gracias. ¿No? De mi parte, simplemente decirles que no importa si sea Europa, Estados Unidos, América, ¿no? América del Sur, lo importante es identificar la cultura, ¿no? Y vivir de manera equilibrada, balanceada. O sea, estudio, diversión, conocimiento. Y obviamente que de esta manera la experiencia será divina, como fue con nosotros. Y agradecerle a sus padres que rompieron el cochinito cada uno para que ustedes pudieran ir. Señores, muchísimas gracias. Me ha encantado tenerlo. Y como siempre digo, cambio fuera. 1, 2,